Hola, mi nombre es Almadelia Gutiérrez Domínguez y mi matrícula es BNL 107426. Hoy voy a hablarte sobre la relación económica. Hoy voy a hablarte sobre la relación de la economía en México. No. La materia es Análisis Económico, Político y Social de México y mi tutor es Faraday Pérez Pérez. Y mi tutora es Faraday Pérez Pérez. Vamos a hablar, voy a compartirte hoy, no, hoy voy a hablar de la relación de la economía en México. Hoy voy a hablar de la relación de la economía en México con el mundo, su realidad social, local y nacional. Y me gustaría empezar con el legado histórico de México, cómo México ha ido evolucionando a través de los años, desde los mayas, que fueron los primeros que poblaron Mesoamérica allá por el año 250, y cómo fueron evolucionando hasta llegar a la civilización de los aztecas, una de las civilizaciones más importantes del mundo, y llegan a crear lo que es la gran Tenochtitlan, a crear lo que es la gran Tenochtitlan, a crear lo que es la gran Tenochtitlan y todo este gran imperio, y cómo fue la llegada de los españoles a través de Hernán Cortés, donde conquistan a los aztecas y los empiezan a evangelizar y empiezan a cambiar el rumbo de México y a gobernar el país a tal grado que en 1821 Miguel Hidalgo y Costilla y todos los insurgentes pues inician lo que es la independencia de México. Y una vez que México se independiza, llegamos a la Revolución Mexicana, donde ya México es un movimiento político, en donde empieza ya a gobernarse por sí mismo y empieza la repartición de tierras de los mexicanos. En 1917 se crea la Constitución Política de México, que nos sigue rigiendo hasta hoy en día. Y en 1992 llegamos a el Tratado de Libre Comercio, donde pues se hace la Unión de América del Norte en Estados Unidos, México y Canadá para pues realizar lo que hoy en día conocemos como es el libre comercio, esa libre participación de todos estos países, donde pues México se viene a beneficiar también en la economía política de México. Y hablando de la relación de la economía política de México, pues quiero compartirte esta información. Si nos vamos a las primeras generaciones, pues todo empezó con el trueque, ¿sí? El trueque, ¿qué significa? Todos nos damos servicios unos a otros a través de intercambio de cosas. En un principio, intercambio de animales, intercambio de granos, y llegando también al intercambio de servicios. Y conforme va avanzando la naturaleza en el mundo, se va creando lo que es la moneda, que en un principio esta moneda valía por su peso lógico, por el metal que era el oro, y la moneda se iba poniendo con los emperadores o con las personas importantes de aquel tiempo y se le daba una validez. Entonces, este trueque hoy en día, pues es la moneda, los billetes, los valores que nosotros intercambiamos por servicios o por intercambiar cosas o productos. Entonces, la moneda va creciendo y va manteniendo toda la estructura económica del país, y es muy importante que cada país pues maneje la elaboración de sus monedas basados en cuánto dinero, en cuánto capital tiene ese país. En 1925, el presidente Plutarco Elías Calles funda en México el Banco de México, porque si un país está manejando una moneda, pues es importante que haya una entidad que proporcione esa estabilidad económica del país, que no se empiece todo a colapsar. Entonces se crea el Banco de México y es quien regula los billetes y las monedas.
administra las cuentas de otros bancos y administra préstamos inclusive hasta el mismo gobierno. Y este Banco de México pues va cuidando que la moneda pues no vaya perdiéndose, no vaya deteriorándose, no vaya perdiendo validez, sino que vaya creciendo esta economía en México. Entonces, el banco es donde está el dinero y ahí es donde se mueve toda la economía de México, las ventas, las fábricas, los combustibles, y el gobierno es quien regula el dinero a través de tasas de intereses y a través de crecimiento del Producto Interno del país. Sin dinero, pues volveríamos al trueque, volveríamos a intercambiar servicios. Y hoy en día, pues la gente va generando riqueza, va generando su propia economía, el mismo país va creciendo conforme la cantidad de dinero que se mueve en el país. Ahora bien, el precio de la moneda, sobre todo en México, pues es muy relativo también en la economía, cómo está México, cómo está Estados Unidos, cómo está la inflación, cuál es el valor del dólar y cuál es el valor de todas las materias primas que pues se van utilizando en cada uno de los países. Y esto se tiene que ir regulando para, pues, tener buen cuidado de ese manejo del dinero que tiene cada uno de los países. Del buen manejo del dinero y del buen manejo del cuidado de la economía del país, la política del país. Por ejemplo, últimamente que ganó Morena y que ha tomado decisiones que para muchos parecen absurdas, como el aeropuerto del AIFA o el Tren Maya, que para algunos parecen absurdas, para los estados donde está eso, al contrario, generó empleo y riqueza, o más bien dicho, generó empleo y pues más oportunidad de trabajo, pero empiezan esas expectativas. Es bueno, es malo para el país, es pérdida, es ganancia, y empieza a haber movimiento de la economía y movimiento de las decisiones. A los de afuera, a los inversionistas, ¿les conviene invertir en México? Tomando decisiones a veces que para muchos son absurdas, se detiene la inversión en México de los extranjeros y eso puede colapsar o puede poner en riesgo la economía del país. Entonces, sí importa mucho las decisiones políticas de cómo se va manejando México. Sin embargo, con todo y estas decisiones que ha habido, pues México sigue funcionando y no se ha perdido el tema político en cuanto al valor de la moneda. Entonces, los bancos, si no existieran, pues el dinero se guardaría abajo de colchones, como le dicen ahí, abajo de la cama, no habría confianza, y es bien importante que el dinero se esté moviendo. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, que todo el mundo se detiene y empieza a dejar de utilizar el dinero, es cuando vienen los problemas económicos en el país. Si la gente, a través de las expectativas, detiene su dinero, el país empieza a colapsar. Y empieza a crecer la inflación, como sucedió en la pandemia, que habíamos tenido una inflación de 2, 3 puntos cada año y en la pandemia subió 7 puntos y casi 8 puntos. Ahorita que pasó la pandemia, la inflación fue de 4.66, entonces la economía se empieza a mover. No es bueno guardar el dinero debajo del colchón. El dinero debe de estarse moviendo siempre para un mejor equilibrio de la economía. Entonces, el principal objetivo de la política económica en México, pues es ese movimiento del dinero. ¿Y qué genera? Que la gente empiece a invertir, sobre todo yo que estoy en el tema de bienes raíces, que haya bajas tasas de interés cuando tú estás comprando casa con un crédito hipotecario, cuando estás utilizando tus tarjetas, que haya tasas de interés accesibles para que la gente empiece a solicitar créditos y empiece a generarle ganancias al país y al banco por los intereses de esos créditos. El ideal sería que cuando tú ahorras, pues tuvieran una muy buena tasa de interés, pero ahí sí estamos un poco bajo, ¿verdad? No hay una muy buena tasa de interés. Ahora, el crecimiento económico del país o el principal objetivo para que el país crezca
es que haya una inflación que no rebase el 1, 2 o 3%. Generalmente, esta inflación que se ha manejado, ahora sí que en el tema político-económico, pues ha estado entre 2 puntos, ¿sí? Entre el 2 y el 4, y estando entre el 2 y el 4 de crecimiento, que fue el que se tuvo el año pasado, estamos dentro de buenas expectativas para México. Si esta inflación empieza a subir como subió en la pandemia, 6, 7 puntos, ahí es cuando vienen los problemas de dinero en México. Ahorita la inflación se va restableciendo y generalmente podríamos decir que los últimos 5 años, pues ha estado creciendo 2, 3 puntos, ha estado entre 2 y 4 puntos, a excepción de la pandemia, y va regresando a ese mismo punto. Entonces, la certeza que podemos tener las personas del movimiento del dinero es precisamente que no estemos sujetos a cambios drásticos en temas de economía, en temas políticos, que pues bueno, sabemos que hoy tenemos a Morena, que para muchos puede ver interpretaciones difíciles o interpretaciones de invierto o no invierto en México. Sin embargo, yo tengo la fe y la certeza de que Claudia pues puede dejarse de no guiar por el anterior presidente y empezar a tomar mejores decisiones. Esperemos que eso le dé confianza a las personas que pueden invertir en el país y que pueden hacer que este país vaya mejorando cada vez. Que pasemos ahora sí que las crisis. Ahora bien, también es importante el tema de los impuestos. ¿Cómo entra el tema de los impuestos? Pues la gran mayoría de los mexicanos no quisiéramos pagar impuestos. Sin embargo, sin impuestos, pues un país no puede crecer, no habría grandes carreteras, no habría telecomunicaciones entre una y otra ciudad, o más que telecomunicaciones diría conexiones entre las ciudades, lo que permite el libre comercio. En México y sobre todo en Nuevo León está el tema del Nearshoring, donde las empresas extranjeras quieren invertir en tener empresas aquí, y eso va a traer mucha generación de empleos, y eso viene por Nuevo León. Entonces, sí necesitamos pagar impuestos, sí necesitamos una formalidad en la economía, sí necesitamos que haya empresas. Las empresas pymes son la fuerza de todo el país porque son los que generan impuestos, generan empleos, pero también nosotros como mexicanos queremos que ese dinero sea bien empleado en el país. Ojalá y se nos pudieran dar mejores cuentas así como se nos cobra, pero sí es importante ir siempre hacia la formalización del pago de impuestos. Ahora bien, es importante también que haya una buena reforma para simplificar cómo pagamos esos impuestos y hacia dónde se va ese ISR, que la verdad se me hace que a veces sí es exageradito, si llegas a pagar hasta el 33% de tus ganancias, sí es alto, pero pues bueno, esperemos que todo eso vaya generando crecimiento para el país. Entonces, cierro con esta frase: aún y con el temor de la política económica que se vive en México, aún y con las elecciones que estamos viviendo, que estamos a unos días en Estados Unidos, con las elecciones de Morena, aún así la situación está controlada en el país. Y eso es bueno para los mexicanos. Eso quiere decir que seguimos en buenos tiempos y tenemos buenas expectativas. Quienes tengamos una empresa pyme, quienes tengamos una empresa pyme como la tengo yo de capacitación inmobiliaria, hagamos lo que nos corresponde. No nos quejemos tanto del país, hagamos lo que nos corresponda y hagamos crecer nuestro país, hagamos crecer nuestras empresas. Muchas gracias, mi nombre es Almadelia Gutiérrez.